Hola a todos, en este video vamos a hablar del rotacional y la divergencia. Son dos conceptos que nos van a servir para poder hablar después del teorema de divergencia y el teorema de Stokes, que es como una versión ampliada del teorema de Green. Son dos operaciones que se realizan a campos vectoriales. Entonces vamos a empezar con la parte de rotacional. Entonces el rotacional de un campo vectorial de la forma, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá la forma del campo vectorial, es f que depende de x, y, z, el campo vectorial, un p que depende de x, y, z en i, más un q que depende de x, y, z en j, más un r que depende de x, y, z en k. Entonces es el campo vectorial entonces la definición de rotacional. Entonces primero lo vamos a escribir como rot del campo f, y es igual a la derivada de r respecto a y menos la derivada de q respecto a z en i, más la derivada de p respecto a z menos la derivada de r respecto a x en j, más la derivada de q respecto a x menos la derivada de p respecto a y en k. ¿Sí? Una forma mucho más sencilla de recordarlo, entonces, es que este rotacional pues es exactamente resolver un determinante, o sea, lo vamos a escribir como entonces rotacional de f, y es el producto cruz de la operación, el operador gradiente, ¿sí? Y el campo vectorial, o sea, tendríamos que es i j y k. Entonces derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z, y f que sería p, q y r. ¿Sí? Si resolvemos ese determinante, ¿sí?, estaríamos llegando a la fórmula que pusimos ahí en rojo. Lo que pasa es que con el determinante digamos que es más fácil de recordar toda la fórmula. Entonces supongamos que f igual a p en i más q en j más r en k es un campo vectorial donde p, q y r son continuas, o funciones continuas, y tienen primeras derivadas parciales continuas. Continuas. En alguna región abierta del espacio tridimensional, entonces se cumple
el campo vectorial F es conservativo, si y solo si el rotacional del campo es cero. Es una forma diferente de hablar de la prueba de campo conservativo, ¿sí? Recuerden que en la prueba de campo conservativo se comparaban las mixtas. Es decir, las mixtas son iguales y yo las resto las tres. Pues se supone que las tres deberían dar cero, las tres restas. Entonces el rotacional va a dar cero. Es otra forma de verlo. Entonces, un rotacional de cero indica que el campo es conservativo. Ahora vamos a hablar de... Entonces, ya hablamos del rotacional. Ahora hablemos de la divergencia. Entonces, la divergencia de un campo vectorial, pues f de la misma forma. Entonces la vamos a definir como si fuese, entonces escribimos div de divergencia del campo f es igual a el operador gradiente, ¿sí? Producto punto LF, ya no es producto cruz sino producto punto, o sea que sería la derivada de P respecto a X más la derivada de Q respecto a Y más la derivada de R respecto a Z. Recuerden que el producto punto nos da una cantidad escalar. Y para guardar, pues si alguna vez se utilizan, vamos a tener acá dos propiedades que dicen lo siguiente. La primera dice que el rotacional del gradiente de f es igual al rotacional del gradiente igual a 0. La otra, la divergencia del rotacional de f, que es el producto punto, ¿sí?, del producto cruz es igual también a 0. Vamos a ver un par de ejemplos. Determine el rotacional y la divergencia del campo vectorial dado. Ejemplo es, primero el campo vectorial que nos dan dice f de x, y, z igual a x Euler a la menos z en i más 4y z cuadrado en j más 3
y Euler a la menos z en k. Entonces empezaríamos. El rotacional de la función, que se escribe como producto cruz del operador gradiente, del campo, entonces nos quedaría I, J y K derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Entonces P, Q y R, entonces esto es P, esto es Q y R. Entonces nos quedaría P, que es X Euler a la menos Z, Q, que es 4y z cuadrado, y R, que es 3y Euler a la menos z. La idea es resolver ese determinante. Entonces nos quedaría I factor D. Entonces, la primera operación sería derivada respecto a y de esa expresión. Entonces nos quedaría 3 entonces 3 Euler a la menos z menos, y ahora colocamos la derivada respecto a z de esa expresión. Sería 8yz menos j y entonces vamos a tener lo siguiente. Cuando estamos en j, tachamos ahí y tendríamos que manejar entonces derivada respecto a x sería 0 menos la derivada respecto a z de esa expresión. Entonces nos quedaría menos x Euler a la menos z más k. Entonces cuando hacemos la en k, entonces nos quedaría derivada respecto a x sería 0 menos derivada respecto a y, que también sería 0. Ese sería entonces el rotacional. Nos quedaría rotacional de f igual a 3 Euler a la menos z menos 8yz en i. Entonces menos x Euler a la menos z en j más 0 en k. Ahora la divergencia. Entonces la divergencia de f es la derivada respecto a x de p más la derivada respecto a y de q más la derivada respecto a z de r. O sea, es la derivada respecto a x de p. Resulta que p es x Euler a la menos z
más la derivada respecto a q, respecto a y de q, que es 4y z cuadrado, más la derivada respecto a z de 3y Euler a la menos z. Entonces nos quedaría que la divergencia del campo vectorial F es Euler a la menos z, entonces más 4z cuadrado menos 3y Euler a la menos z. Fíjense que esto es una función escalar, o sea, no tiene componente de ij acá, simplemente una función escalar. Otro ejemplo, vamos a trabajar. Entonces, un ejemplo 2. En el que la función x, y, z sea igual a x cuadrado seno de yz en i más z coseno de x z cubo en j más y Euler a la 5xy en k. Entonces empezaríamos con el rotacional. Entonces, el rotacional de la función es i, j y k. Entonces eso sería derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada respecto a z de x cuadrado seno de yz, z coseno de x z cubo y y Euler a la 5xy. Entonces tendríamos igual a en i. Entonces nos quedaría derivada respecto a y, ¿sí?, de esa expresión. Nos quedaría Euler a la 5xy factor de 1 cuando deriva en la primera más y por 5x, o sea, más 5xy menos la derivada respecto a z. Entonces nos quedaría como es una derivada de un producto, entonces sería derivada de z1 por el coseno. Bueno, no coloquemos el paréntesis de una vez. O sea, entonces, coseno de x z cubo más z por la derivada del coseno, que sería menos seno, entonces me quedaría menos seno de x z cubo por la interna, que sería 3x z cuadrado cierra y cierra. Eso sería en solo i menos j, que sería, entonces en j tendríamos respecto a x la expresión del Euler, o sea, esto respecto a x, entonces simplemente sería 5y por y, entonces sería 5
y cuadrado de Euler a la 5xy menos, y ahora sería esa expresión derivada respecto a z. Entonces al derivar respecto a z me quedaría derivada del seno es coseno, entonces menos x cuadrado, ¿sí?, por el coseno de yz por la interna, que sería y, más, y en k tendríamos, entonces, respecto a x, entonces nos quedaría z, derivada del coseno sería menos seno, sería menos seno de x zq por la interna, que sería zq, menos, y ahora nos tocaría derivada respecto a y, entonces sería x cuadrado coseno de yz por z, cierra, y ese sería el rotacional de la función. Ahora la divergencia de f sería la derivada respecto a x de x cuadrado seno de yz más la derivada respecto a y de z coseno de xz más la derivada respecto a z de y Euler a la 5xy. Entonces nos quedaría que derivada respecto a x sería 2x seno de yz. Derivada respecto a y, 0. Derivada respecto a z, 0. Simplemente nos quedaría esa expresión. Ahora vamos a utilizar esos conceptos para hablar del teorema de divergencia, pero antes de eso vamos a empezar a hacer aquí un pequeño recorderis de qué era el flujo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la parte de flujo, ¿sí?, teníamos una superficie Entonces, cuando nosotros queríamos hablar del flujo a través de esa superficie, teníamos que fijarnos en la normal, ¿sí?, y en el flujo, o sea, en el campo vectorial que estábamos manejando, ¿sí? Entonces decíamos que el flujo, ¿sí?, era, bueno, el diferencial de flujo se trabaja como f.n de s, ¿sí?, para hacer como el flujo por la distancia, pero la transversal, ¿sí?, como la distancia y el flujo efectivo que va en la dirección de en la dirección que ortogonal al área que está atravesando. Entonces vamos a hacer esto, pero para revisar el flujo, no que atraviesa una superficie, sino el flujo total que sale o entra de un diferencial de volumen, ¿sí? O sea, lo que hace por las 6 caras, ¿sí? Entonces, para eso vamos a dibujar primero pues el diferencial. Entonces, imaginémonos que estamos en el sistema de coordenadas.
vamos a hacer el dibujo del diferencial, del pequeño diferencial de volumen. Entonces vamos a dibujarlo como una caja en el espacio, una pequeña caja en el espacio. Entonces yo la hago exagerada, pero realmente debe ser una figura muy pequeña. Entonces, esa figura representa un diferencial de volumen. Bueno, realmente, antes de empezar, pues uno se lo puede imaginar más como no un diferencial, sino un delta de volumen. ¿Sí? Es como un delta de volumen. Entonces, ubicándonos en las coordenadas, ¿sí? Vamos a empezar a enumerar las caras de la figura. Entonces, vamos a tener la cara de atrás, por la izquierda, y acá vamos a tener una cara en el lado derecho. Entonces vamos a revisar cuánto flujo hay por esta cara y cuánto flujo hay en la otra cara, ¿sí? Para hacer una sumatoria de flujos. Entonces vamos a asumir que F es un campo de velocidades de un fluido. Entonces F lo que representa es un campo de velocidades de un fluido. O sea, cuando se hace la integral del flujo, lo que nos da es un caudal del fluido que estamos hablando. Entonces, si yo voy a revisar el flujo que sale en la cara 1, entonces empecemos acá. Entonces vamos a revisar flujo que sale en la cara 1. Entonces esta es la que vamos a llamar como cara 1 y esta va a ser la cara 2. Entonces el flujo que sale en la cara 1 es el campo vectorial que yo estoy manejando, producto punto, la normal a la superficie. Entonces si yo dibujo la normal unitaria a esa superficie, como es, entonces fíjense que el vector que yo dibujaría hacia acá, que sea unitario, ¿sí? Sería un vector que va en la dirección y negativa, o sea, en la dirección menos j. O sea, aquí la normal sería menos j. Así que sería un vector más o menos así, unitario. Entonces me quedaría acá multiplicado por menos j. ¿Sí? Por el diferencial de área, ¿sí? Entonces que el ds, acá que colocamos, ¿sí? Era lo que mide el pedacito de superficie acá, ¿sí? En el caso de esta caja, pues es fácil decir que la medida de esa de área va a ser la siguiente. Entonces vamos a imaginarnos que en la parte de acá están en la coordenada de x y en la parte x más delta de x. O sea, la caja va a tener, voy a colocar en otro color, de acá a acá un delta de x, ¿sí? Y de abajo arriba un delta de z, ¿sí? Y hacia allá un delta de y. Entonces para calcular el área, recuerden que es un área de esa lámina, la superficie de esa lámina que está pintada en azul, pues nosotros lo que haríamos sería delta x multiplicado por delta de z. ¿Sí? Y entonces, como esta f se puede descomponer, o sea, acuérdense que f lo que simboliza es p, q y r, o sea, simboliza un p,
de X, Y y Z en la dirección Y más un Q de X, Y, Z. ¿Sí? Bueno, les voy a colocar los que Z en J más un R de X, Y y Z, ¿sí? En la dirección K. Producto punto menos J por delta X, delta Z. ¿Sí? Realmente solo nos quedaría la parte de Q. Si los otros se van a cancelar en el producto punto. Y nos quedaría que eso sería menos Q de X, Y, Z, delta X por delta de Z. En la cara, entonces ahora vamos a hacer esto en la cara 2. ¿Sí? Flujo que sale en la cara 2. Ahora vamos para flujo ¿sí? Lo que cambia es lo siguiente. Cuando yo hablo del flujo, entonces sería F producto punto, y en la cara 2 ya no se habla de una normal que sea menos J, sino acá la normal es J simplemente, la normal 2 sería simplemente J. Entonces cuando hacen el producto punto, acá producto punto con J. ¿Sí? El área es la misma, la de las dos caras, entonces sigue siendo un delta X y un delta Z. ¿Sí? Y cuando yo evalúo a Q, que esto ya no me da con menos, sino me da con más, sería Q, se evalúa en X, y de esta lámina a esta lámina la diferencia es que se está evaluando en un delta Y más adelante, o sea sería en Y más delta de Y, Z, ¿sí? Por un delta de X por un delta de Z. O sea que el flujo total en Y, ¿sí? Contando lo que sale por atrás, lo que sale por delante, ¿sí? O sea, sumando todo eso. Entonces, flujo total en Y, o sea, en esas dos caras, sería Q de X, Y más delta de Y, Z, por delta X por delta Z, menos el otro que era negativo, que era Q de X, Y, Z, por delta X por delta Z. Entonces, esta expresión se puede reacomodar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es multiplicarla y dividirla por delta Y. Entonces nos quedaría, saco factor común, el delta de X, Y, entonces me quedaría Q de X, Y más delta de Y, Z menos Q de X, Y, Z. ¿Sí? Esto tendría en común a delta X por delta Z, y le vamos a multiplicar, entonces multipliquémosle por delta de Y dividamos por delta de Y. ¿Sí? Entonces si ustedes revisan, cuando aplicamos, llevamos a este delta de volumen, lo llevamos a un diferencial, lo hacemos muy muy pequeño. Esta sería la definición de una derivada, ¿sí? Cuando hacemos que aplicamos el concepto de límite cuando delta de Y tiende a 0, ¿sí? De esta expresión. Entonces, eso se convertiría en, ya eso sería hablar de la derivada de Q respecto a Y. ¿Sí? Y estas tres diferenciales son el diferencial de volumen, o sea, tener un de X, de Y y de Z. ¿Sí? Y esto me da el flujo total teniendo en cuenta las dos caras, ¿sí? Que son ortogonales, bueno, que forman 90 grados que utilizan con Y. ¿Sí?
Entonces, si yo sumo lo de todas las caras, ahora sí flujo total, teniendo en cuenta las 6 caras, ahora la del frente, la de atrás, la de arriba y la de abajo, me quedaría que esto es, entonces, flujo total, sí, o sea, las 6 caras sería, entonces, derivada, nos dio derivada de Q en Y, para el otro sería derivada de P en X, y el otro sería derivada de R en Z, todo multiplicado por dx, de Y y de Z. ¿Sí? Y entonces este flujo se puede escribir como si fuera la divergencia, ¿sí? Porque es la divergencia de F, pero multiplicado por el diferencial de volumen. Entonces, ese sería el flujo que sale, ¿sí?, de un punto en el espacio, de un pequeño diferencial de volumen. Entonces tenemos dos situaciones. Si la divergencia de F en un punto P es mayor a cero, quiere decir que el flujo que está saliendo en términos generales neto, el flujo neto, es positivo. ¿Sí? O sea, está saliendo, o sea, el fluido del que estamos hablando está saliendo de ese punto. O sea, el punto P se comportaría como si fuera una fuente de materia, de ese tipo de materia. Entonces acá tenemos el punto P, ¿sí?, y tendríamos saliendo de ahí, de ese pequeño diferencial de volumen, saliendo, ¿sí? Entonces, si eso es mayor que cero, entonces el punto P, ¿sí?, es una fuente. Pero si resulta que el diferencial, digo que la divergencia de ese campo de velocidades en el punto P es menor que cero, entonces ahí está llegando, o sea, no es que salga sino que entra. Entonces, o sea, tenemos el punto P y en términos generales lo que tenemos es una entrada de material. Entonces, el punto P es un sumidero, ¿sí?, como un drenaje, así que está entrando el fluido. Entonces, teorema de divergencia. Dice, sea Q una región sólida, limitada o acotada por una superficie cerrada S. Sea Q mayúscula. Una región sólida, limitada o acotada por una superficie cerrada S. Orientada por un vector unitario normal, ¿sí?, dirigido hacia el exterior de Q, o sea, dirigido hacia afuera del sólido.
exterior de Q. Si F es un campo vectorial, F mayúscula es un campo vectorial, entonces la integral de superficie f.n de S, y la que habíamos hecho de flujo, es igual, ¿sí? Esto es sobre una superficie, entonces sobre una superficie, ¿sí? Es lo mismo que tener una integral volumétrica, o sea, esto es un volumen de la divergencia de F por el diferencial de volumen. O sea, lo que estamos haciendo es aplicando esta parte que hemos visto, que el diferencial lo que nos daba era el flujo, como el diferencial de flujo, ¿sí? En esa partecita, lo que sale de esa partecita en total. Entonces, si revisamos lo que sale en total de todo el sólido, es como si hubiésemos revisado lo que salía de la superficie del sólido. Entonces, en la primera forma se integra sobre la superficie del sólido, en la segunda se integra sobre todo el volumen del sólido. Entonces, ejemplo. Entonces dice, utilizar el teorema de divergencia para evaluar la integral de superficie f.n de S y hallar el flujo de F dirigido hacia el exterior a través de la superficie del sólido. Entonces, en el ejemplo vamos a trabajar con, entonces el campo vectorial de velocidades va a ser F de x, y, z igual a x cuadrado en y menos 2xy en j más xy z cuadrado en k, ¿sí? Y el sólido, entonces el sólido va a ser, entonces el sólido acotado por, entonces vamos a colocar dos ecuaciones. Una dice z igual a raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado y z igual a 0. Entonces vamos a hacerlo con la divergencia y el diferencial de volumen.